Desde que vimos la llegada del Magic Keyboard para las tabletas de Apple, muchas personas, incluyéndome a mí, han imaginado un futuro en el que el iPad se pueda transformar en una computadora tradicional que tenga también el sistema operativo de las computadoras de Apple. Sin embargo, una nueva patente de la compañía revela esto mismo, los planes de Apple de rediseñar por completo el iPad para que entonces pueda funcionar como una computadora tradicional. Y en este video te estaremos contando todo lo que está pasando, así que comencemos. Esta patente fue descubierta por el portal Patently Apple, en el cual entonces vemos cómo Apple está trabajando en un sistema para crear un teclado que se pueda conectar directamente a esta tableta. Por lo que vemos aquí, Apple está trabajando en un sistema mucho más sofisticado que los contactos magnéticos que tenemos hoy día tanto en el Magic Keyboard como en las iPad más recientes, sino que este teclado se conectará directamente a la tableta. No obstante, lo más sorprendente de esta patente es que Apple también desarrolló una foto conceptual en el que entonces imagina que una vez conectes el teclado a esta iPad, la interfaz de la tableta también cambiará para mostrar una más similar al sistema operativo macOS que está presente en las diferentes computadoras de Apple como la MacBook Air, la iMac y más. Aquí vemos cómo tendrías la icónica barra de acciones en la parte superior de la pantalla y cómo tendríamos un escritorio con iconos y ventanas para aplicaciones. Estas ventanas, como pueden ver, son más al estilo de los de una computadora, ya que ahora mismo el sistema operativo de las iPad no usa este tipo de ventanas. En realidad esto fue lo que muchas personas imaginaron cuando en el 2020 con iPadOS 14 la compañía lanzó el Magic Keyboard, ya que entonces muchas personas como también yo imaginaron que con el próximo sistema operativo Apple estaría añadiendo una opción que cuando conectas el teclado a la tableta entonces la interfaz cambiaría para que funcione más como una computadora tradicional. Obviamente esto es algo que muchas personas, incluyéndome a mí, también quieren que Apple haga cuando anuncie iPadOS 16, que se estará anunciando el próximo 6 de junio, que entonces el sistema operativo pueda cambiar y ser un poco más útil y tener funciones más avanzadas cuando entonces conectas un teclado como el Magic Keyboard o quizás otros teclados también con un mouse. Considero que Apple también tiene que hacer esto para que las personas que quieren utilizar una iPad en un monitor externo pues tengan también una interfaz mucho más adaptada para una pantalla mucho más grande, ya que ahora mismo el sistema operativo de estas tabletas cuando lo conectas a un monitor externo realmente no cambia mucho. Para empezar, cuando conectas una iPad a un monitor externo, la misma no ocupa todo el tamaño de una pantalla tradicional de la proporción 16:9, sino que se sigue mostrando con la misma proporción de pantalla que una tableta, así que ni siquiera ocupa todo el tamaño del monitor. Pero lo más absurdo de todo esto es que a pesar de que conectes tu tableta a un monitor externo y tengas una pantalla mucho más grande, como quiera Apple te va a limitar a que solamente puedes tener abiertas dos aplicaciones a la vez y quizás entonces una tercera abierta como una aplicación flotante. Esto sin duda alguna es súper limitante y yo espero que cambie con iPadOS 16, pero ahora que hemos hablado bastante de esta patente y de lo que Apple se imagina, ¿hay alguna posibilidad de que esto entonces se haga realidad? Por el momento es imposible decir que Apple en efecto estará haciendo un teclado como este y estará cambiando la interfaz de sus tabletas para que entonces funcione quizás más como una computadora cuando le conectas un teclado externo, pero si vemos todo lo que está pasando, quizás Apple se está preparando para hacer algo que sea un poco similar a lo que vemos en esta patente. Digo esto porque durante los pasados años Apple ha hecho varios cambios a cómo es que funcionan sus tabletas, que cuando vemos todos estos cambios en conjunto, sí la compañía está preparándose y ha hecho varios cambios para que entonces el iPad pueda quizás acercarse al funcionamiento de una computadora más tradicional como la MacBook de Apple. Para empezar, una de las cosas que ha hecho Apple para que entonces sus tabletas funcionen más como una computadora es que existe un modelo con una pantalla de casi 13 pulgadas del mismo tamaño que una MacBook Air o de la MacBook Pro de pasada generación. Segundo, Apple también ha colocado su poderoso procesador, el M1, en varias de sus tabletas y este mismo procesador es el que está en varias de las computadoras de la compañía, así que realmente podemos ver cómo quizás
está en busca de que se puedan unir estas dos plataformas. Y tercero, Apple también le ha dado a este sistema operativo un mejor soporte para que pueda funcionar con un teclado externo, como también con un mouse o un trackpad con el Magic Keyboard. Así que cuando vemos todas estas piezas todas juntas, yo creo que el rompecabezas se va viendo mucho mejor. Ya este sistema operativo de las tabletas iPadOS está bastante vinculado con procesadores bastante poderosos como el M1, así que yo creo que ya es hora de que Apple empiece a ofrecer aplicaciones y programas de bastante rendimiento, como lo es el tan querido programa para editar videos Final Cut, el cual todavía no está disponible para las tabletas de Apple. Con la funcionalidad de poder utilizar un mouse, un trackpad, ya el sistema operativo está adaptado para que puedas tocar elementos bastante pequeños que quizás no pudieras tocar con bastante precisión solamente utilizando tus dedos, así que yo creo que ya es hora de que empecemos a tener una interfaz diferente, programas más avanzados, cuando entonces conectamos teclados o mouse a nuestras tabletas. Ahora bien, creo que Apple sin duda alguna, si hace todo esto, lo hará con mucha cautela, ya que los cambios que le haga al iPad no pueden ser tan sustanciales para entonces opacar las ventas de sus computadoras. En esencia, creo que el sistema operativo seguirá teniendo ciertas limitaciones, como quizás que solamente puedas instalar aplicaciones del App Store a diferencia de una computadora, pero yo creo que ya es hora de que Apple empiece a ofrecer un poco más de mejoras y otras funciones a estas tabletas, porque yo creo que hay muchas personas, incluyéndome un poco a mí, que prefieren utilizar una iPad para hacer tareas profesionales. En mi caso, yo hago muchas cosas profesionales en mi iPad Pro, como por ejemplo preparar los libretos de estos videos, tomar notas para el podcast que hacemos aquí semanalmente, así que yo creo que me gustaría tener una interfaz un poco más avanzada para tener quizás múltiples ventanas para trabajar de una forma más productiva directamente en mi tableta. Como he dicho repetidamente, yo no soy la única persona que está pidiendo todo esto, sino que también el reconocido filtrador Mark Gurman le ha pedido a Apple que haga grandes cambios a cómo es que funcionan las iPads, pero él se imagina que el iPad pudiera ofrecer 3 métodos diferentes a la hora de interactuar con ella. El primer método que este filtrador se imagina sería uno tradicional, en el que usas el iPad con tu dedo, algo perfecto para hacer tareas sencillas o para aquellas personas que no usan un iPad para trabajar. Un segundo modo sería uno enfocado en el lápiz, en el cual los botones y los controles de la interfaz se adaptan para que puedan funcionar mucho mejor utilizando el Apple Pencil. Y por último, un tercer modo pensado para profesionales, el cual se activaría cuando conectas un Magic Keyboard o otro teclado con un mouse, o cuando usas la tableta con un monitor externo. Si Apple filosóficamente no quiere hacer estos cambios en cómo es que funciona el iPad, yo creo que sin duda alguna estaremos viendo un cambio bastante drástico, ya que por primera vez en muchos años las ventas de estas tabletas no subieron, no aumentaron, sino que bajaron. Así que yo creo que ya es hora de que Apple le dé nuevas alas a esta tableta para que entonces finalmente pueda volar bastante alto. Y con eso hemos llegado al final de este video. ¿Qué piensas tú sobre esta patente de Apple? ¿Te gustaría que esta tableta pueda hacer más y que se transforme quizás en una computadora más tradicional? Déjame saber lo que piensas acá abajo en la sección de comentarios, y si te gustó este video dale like y suscríbete para que no te pierdas más videos de tecnología como este. Mi nombre es Hernán Rosario, nos vemos en la próxima.